Nuestro grupo se opuso cuando la tramitación en el Congreso a la redacción final de esta ley, y tras su paso por el Senado pues no encontramos ninguna sola razón por cambiar de opinión. Al revés, yo creo que el pase por el Senado de esta ley ha apretado más algunas tuercas, como elevar el umbral de las subvenciones a las entidades que las obtengan para obtener información sobre qué hacen con ellas y cosas así que, vamos, no han mejorado nada de la ley, sino que, en fin, parcialmente al menos la han empeorado. Y como ya se me ha adelantado, señora Olavarría, no quiero de todas maneras dejar pasar por alto que, además, han aprovechado la oportunidad para nada menos que meternos 9 páginas de enmiendas a una ley que se vio en esta Cámara, según tengo entendido, en el año 2010, y una ley que no es banal, no es una ley menor. La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo. Desde luego, no solamente es una cuestión, por supuesto, que también de técnica jurídica, sino además algo que desde el punto de vista constitucional y de lo que es una democracia representativa parlamentaria es de nulo pase. Es decir, parece mentira que aprovechen ustedes una ley como esta, que es muy importante, la de transparencia, para de paso enmendar otra ley que también es importante, sin un debate previo sobre el sentido de esas enmiendas. Y dicho esto, justamente aquí está, en este tipo de constantes tendencias del Gobierno a aprovechar las oportunidades que se le presentan para colarnos mediante decretos leyes o mediante esta técnica legislativa tan discutible, pues, en fin, reformas que al final no reforman nada o que son contrarreformas, como muchas veces ha comentado aquí. Miren, esta ley, la de transparencia, era una de las leyes más importantes de esta legislatura, por 2 razones. Primero, porque España era uno de los pocos países que no tenía una ley de transparencia, y segundo, porque precisamente era una ley fundamental para hacer que los ciudadanos recuperaran la confianza en las instituciones, recuperaran la confianza en que realmente hay una voluntad política desde el Gobierno y desde todos los grupos de esta Cámara para luchar contra la corrupción, para limpiar las instituciones, para hacerlas más eficaces, más eficientes. Y se ha vuelto a perder esa oportunidad. Se ha vuelto a perder porque es una ley menor. Enseguida voy a dar un ejemplo de por qué es una ley menor. Además, un ejemplo práctico. Es decir, un caso empírico de cómo y por qué la aprobación de esta ley al final no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos. Bueno, en fin, resumiré muy brevemente las razones que nos llevaron a rechazar esta ley y que siguen vivas. Es decir, primero es una cuestión de concepto de tipo constitucional. Nosotros hemos defendido, no hemos sido los únicos, varios grupos lo hemos hecho, que se basara en un concepto de derecho constitucional de acceso a la información. Ustedes se refugiaron en la literalidad de lo que dice la Constitución. En este caso no encontraban, qué curioso, ninguna manera de interpretarla de otra manera para decir que eso sería anticonstitucional. No estamos de acuerdo, seguimos sin estarlo. Evidentemente, una ley de transparencia y derecho y de acceso a la información y de buen gobierno, como han añadido ustedes, que no se base en que el derecho de acceso a la información es un derecho básico de los ciudadanos, pues es una ley que nace coja, como ha nacido esta. En segundo lugar, es una ley que además tampoco obliga a todas las instituciones del Estado públicas a ser accesibles a los ciudadanos. En tercer lugar, es una ley que se limita básicamente a hechos administrativos, es decir, que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de acceder a determinados actos administrativos de las administraciones, pero que con tal cantidad, también se ha dicho a lo largo de todo este debate, con tal cantidad de excepciones, de limitaciones, etcétera, que la convierte en una ley, bueno, pues que más que de desarrollo de un derecho de concesión a los ciudadanos en un papel mucho más vasallático que cívico, pues el determinado acceso a determinados papeles de la Administración o no. Porque además, en cuarto lugar, es una ley que incluye en contra de todas las recomendaciones de todas las instituciones internacionales, pues contiene también el silencio negativo, etcétera. En fin, tiene más defectos esta ley. Otro de los que nosotros comentamos que nos pareció desde el momento una grave equivocación de concepto era que ligara como 2 cosas relacionadas lo que era una ley de transparencia y luego con otra parte, otra ley, adherida, como si fueran 2 adosados, una ley de buen gobierno que en realidad recomendaba sobre todo eso, hacía recomendaciones morales que después han tenido un desarrollo que nos parece también muy insuficiente y que tendría mucho más que ver pues con una serie de medidas legislativas que en esta ley no las vemos, que las veríamos en otras leyes realmente más exigentes con el funcionamiento de las administraciones y enfocadas pues a la lucha contra la corrupción, a la buena gestión, a la obligación de la dación de cuentas a los ciudadanos, en fin, todo eso que es básico, que es elemental para conseguir algo que es un objetivo prioritario y estratégico en España hoy, que es que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política, vuelvan a confiar en las instituciones, que realmente se crean que es posible una democracia de calidad. Bueno, pues no se ha hecho nada de esto porque francamente creemos que no era ese el objetivo, que una vez más el objetivo ha sido pasar de puntillas por un tema espinoso y cumplir administrativamente con lo que es una cuestión constitucional y política de primera magnitud. Y decía antes que iba a poner un ejemplo de por qué pensábamos que esta ley iba a servir para muy poco y cómo efectivamente ha quedado demostrado. Miren, presentamos una pregunta al Gobierno el 22 de mayo del 2013, que fue respondida en octubre del 2013, es decir,
después de que ya se había aprobado en el Congreso la Ley de Transparencia y de Buen Gobierno, y era una pregunta muy sencilla. Le preguntábamos al Gobierno que, en fin, por qué y a quién el Consejo Nacional de la Energía, ya difunto, había acordado abrir un expediente informativo a 2 empresas eléctricas, básicamente para abreviar por manipular los precios de la electricidad. Cuestión que sin duda interesa muchísimo a los ciudadanos. Y nos contestaron ustedes con un grado de detalle raro, la verdad es que esto era de agradecer, nada menos que con 3 folios de respuesta sobre por qué no nos podían dar esa información, es decir, por qué el Gobierno no quería informar a un grupo parlamentario, a un diputado, en este caso era yo, de una cuestión tan sencilla como que nos dijeran a qué 2 empresas la Comisión Nacional de la Energía había abierto un expediente nada menos que por manipular los precios 3 meses, en 3 ocasiones distintas. Y la respuesta era que no podían, porque decían no se pueden identificar estas empresas en cumplimiento del deber de respetar las obligaciones legales de confidencialidad de los datos y de la información que obra en poder de las administraciones. Acabáramos. Es decir, con esta ley de transparencia, sencillamente ustedes se siguen reservando la discrecionalidad de contestar lo que les dé la gana, no ya a un ciudadano corriente, sino incluso a los propios diputados, a los propios grupos parlamentarios. Y la respuesta acababa diciendo algo tan paternalista y tan conmovedor que esta respuesta o esta información no era conveniente que se conociera, que se supiera por, entre otras consideraciones, el impacto en los ciudadanos, todos ellos consumidores de los mercados energéticos. Es decir, pobres ciudadanos que no se sepa quiénes les están estafando. Esto es verdaderamente inverosímil y verdaderamente increíble, pero esto muestra las limitaciones de esta ley. Es una ley que no solamente no va a servir para saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los tejemanejes del Consejo General del Poder Judicial, que ustedes consumaron esta semana, que además es una de las instituciones importantísimas, excluida del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, sino que ni siquiera podemos aspirar a saber algo tan elemental como saber qué empresas privadas están engañando a los consumidores porque ustedes se reservan la información. Luego dicen que son liberales. Pues, en fin, vaya liberalismo. La ley luego también es una ley de buen gobierno y hace también muy poco les preguntamos algo que nos interesaba sobremanera y que desde luego en este caso sí que entraría en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, que era cuánto había costado la promoción de la candidatura olímpica de Madrid, el organismo Madrid 2020. Y nos han contestado que eso a ustedes, más o menos, no he traído la respuesta, que a ustedes les da igual, que no es una cosa que a ustedes les competa, que no saben. Es decir, lo que todo el mundo sabemos es que ha sido una operación altamente costosa y onerosa para las arcas públicas. Y el Gobierno, que hace una ley de buen gobierno, que según esa ley, en su literalidad, obliga a los alcaldes y a los concejales, bajo la supervisión, como siempre, en su obsesión, del Ministerio de Hacienda, que es en realidad hoy en día el verdadero superministerio de este Gobierno, bueno, pues resulta que les obliga a todo tipo de actos administrativos y a justificar, teóricamente, hasta el último euro dónde va a parar, lo cual en sí no está nada mal, pero resulta que ustedes no son capaces de explicar qué se ha hecho, o mejor dicho, qué ha costado, cuánto la promoción aquella desdichada de Madrid para las Olimpiadas del 2020. Que sabemos que desde luego es una operación muchísimo mayor de lo que puede ser el presupuesto de un pequeño ayuntamiento. Pues miren ustedes la eficacia de estas leyes. Ni sirve para que los ciudadanos sepamos qué empresas, en este caso, han abusado de la confianza de los ciudadanos y les han estafado literalmente para que, por ejemplo, los ciudadanos puedan reclamar como su derecho, ni sirve tampoco para que nos enteremos aquí de cuánto ha costado una inversión pública en una promoción de una candidatura olímpica de la capital de España. Francamente, mire, para este viaje no hacía falta tantas alforjas ni que ustedes hicieran dedicar tantas horas a unas leyes que al final es eso, decir, hemos cumplido, ya está, ya tenemos ley. ¿Para qué sirve esta ley? Pues para decir que tenemos ley, pero desde luego, una vez más, como ocurre tantas veces en esta democracia de baja calidad, no para que se aplique ni para desarrollar los derechos de los ciudadanos, ni tampoco para desarrollar la transparencia del funcionamiento del Estado. Muchas gracias.